Yo me voy a expresar en español porque infelizmente no hablo catalán. Me anima mucho el hecho de que esté aquí Mateo, que aprendió catalán a pesar de ser italiano central. Tenemos aquí también a Pablo, que habla un italiano excelente y es catalán el mismo, así que si mi español se convierte en algún momento en un español incomprensible, ellos me van a decir, eso no lo van a entender los estudiantes y los profesores de Zaragoza. Bueno. Tenemos dos módulos conmigo y el primero es sobre la situación lingüística y sociolingüística de Italia en particular el italiano, los dialectos y problemas de clasificación dialectal y románica. Si tenemos tiempo vamos a hablar del italiano y anglicismos, pero creo que lo vamos a hacer al final porque probablemente para la primera hora no nos alcance el tiempo. Bueno, empecemos con el italiano, con cosas, lo que nos enseñan a nosotros en la escuela, digamos, cosas básicas. Este señor aquí a la derecha, creo que lo conocéis, es Dante Alighieri. Bueno, pero empecemos por el principio. En la mitad de 1200, en la corte del emperador alemán Federico II en Palermo, entonces en Sicilia, florece la escuela poética siciliana con su poesía de amor según el estilo provenzal. Como sabéis, los provenzales fueron los primeros que empezaron a escribir literatura en su propio idioma románico, porque antes se escribía solamente en latín, sí se escribía porque estamos al principio de la Edad Media, y luego los franceses y luego nosotros solamente en 1200. Y según módulos provenzales. Pero se creó este lenguaje de corte basado en el siciliano. Esta experiencia se imita en el resto de Italia y en Toscana da nacimiento al dolce stil novo en Florencia, Florencia siendo la capital de Toscana. Uno de los poetas de este dulce estilo nuevo es Dante Alighieri. Dante Alighieri se considera en Italia el padre de la lengua italiana porque escribió la Divina Commedia, que es la obra maestra que estudiamos todos más veces en nuestros estudios. Con la comedia se considera que ha empezado la lengua italiana, pero Dante era de Florencia, o sea, de Toscana, así que en los primeros siglos de su existencia el italiano se llamó toscano. Podemos decir incluso hasta el siglo XIX se llamó toscano. Ahora nadie lo llama toscano, todos decimos italiano. Escribieron en toscano otros grandes florentinos de 1300, o sea, aquí Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Toda gente que nosotros estudiamos. Hasta que en 1500 en Venecia, ya estamos afuera de Toscana, entonces el cardenal Pietro Bembo resuelve la que llamamos la cuestión de la lengua, afirmando que el idioma literario italiano debía ser el florentín utilizado por Petrarca y Boccaccio. Al cardenal no le gustaban ni el toscano de Dante, porque era demasiado ecléctico y popular, con palabras vulgares y todo esto, ni el florentín hablado por el pueblo de Florencia de su época, o sea, de 1500. O sea, él tenía una posición muy purista, digamos. El italiano, la lengua escrita, bueno, el toscano, tenía que ser simplemente una imitación de un modelo literario que se había creado en 1300. Esta posición hoy no nos parece muy moderna, pero entonces tuvo mucho éxito y tenemos a Ludovico Ariosto, que era de mi región, como ya se dijo, yo soy de Emilia-Romagna, luego vamos a ver, yo soy de Bolonia. Ludovico Ariosto era de mi región, pero es como el primer autor no toscano que sigue la recomendación de Bembo. Eran amigos personales, además. Él había escrito su poema heroico Orlando Furioso, que es otro pilar de nuestra literatura. Lo había escrito en una coina literaria de Italia septentrional, que no era una lengua que se hablaba, era un intento de escribir algo en vulgar, se decía, ¿no? O sea, no en latín. Al cambiar las ediciones del Orlando Furioso, él cambió el idioma y prácticamente se autotradució de esta coina literaria septentrional al toscano. Y así empiezan a hacer todos los demás. O sea, con Ludovico Ariosto de verdad nace el idioma literario italiano como una lengua que se utiliza en todo el país para la literatura, porque en la vida de cada día nadie hablaba así, todos hablaban sus dialectos, así llamados dialectos. A finales del mismo siglo, de 1500,
1500 nace en Florencia la Academia de la Crusca. Crusca quiere decir salvado. Es la primera academia lingüística del mundo y su tarea era separar la harina, o sea, el puro idioma literario toscano, del salvado. El salvado era todo lo que era popular, dialectal o extranjero. De nuevo, una posición muy purista. En 1612 la Academia del Salvado publica el vocabolario degli Accademici della Cruz, que es esto que podéis ver aquí abajo, que entonces era el diccionario más moderno de Europa. Después, eso prácticamente marca la victoria final del toscano. Y después de esta victoria final, como idioma literario y administrativo de los tantos estados en los que estaba dividida Italia, porque Italia se unificó en 1860, lo que tiene también consecuencias para la lengua que hablamos, puede nacer el fenómeno de la literatura dialectal. O sea, ya se sabe que para escribir cosas serias se utiliza el italiano, entonces, dale, podemos escribir nuestros dialectos. Y se hicieron, por ejemplo, muchas parodias del Orlando Furioso, poemas heroicos, pero heroicómicos en los distintos dialectos. O sea, se consideraba que el dialecto era todo lo que no era toscano y todo lo que no era idioma extranjero, o sea, francés o catalán, por ejemplo, porque una buena parte de Italia estaba bajo los aragoneses. O sea, todos los idiomas románicos que no son de países extranjeros y que no son el italiano se consideraban y se consideran todavía dialectos. La literatura dialectal, tenemos unos nombres que se estudian en las antologías de la literatura italiana, a pesar de estar escritos en otras cosas, ¿no? En Venecia, Carlo Goldoni, en Milán, señor con peluca. Luego en Milán, Carlo Porta, en Nápoles, Eduardo de Filippo, que fue también senador. En mi región, Emilia-Romagna, todo empieza en 1500, a finales de 1500, esta es cuando nace la literatura dialectal. Este tipo es Giulio Cesare Croce, luego tenemos a otros, hasta este señor que sigue trabajando ahora, y él también está, a pesar de escribir en su dialecto de Sassuolo, en las colinas de Módena, está en las antologías de la literatura italiana. Y un momento muy importante de la literatura dialectal de mi región es la escuela de Sant'Arcangelo en Romagna. O sea, esta es la región Emilia-Romagna, la región administrativa. Se considera que se divide en Emilia, que es la parte más grande, y Romagna al este de esta línea. Bologna, donde vengo yo, y que también es la capital regional, está aquí. O sea, está en Emilia, pero no por muchos kilómetros. Bueno, Sant'Arcangelo es este pueblo pintoresco que se encuentra entre Cesena y Rimini. Todo nació con Tonino Guerra, que es también famoso en Italia porque trabajó con Fellini y todo esto. Es prácticamente un monumento en Romagna. Y luego en su pueblo empezaron a escribir como él, o sea, poesía dialectal, también otros nombres. Los que están en este estilo más grueso son personas que yo entrevisté, porque estoy entrevistando a personas mayores hablando sus dialectos ya desde 1994. Imitaron también tenemos a una mujer, Annalisa Teodorani, que es joven, es bastante joven para no tener un idioma muy bueno, pero se considera poetesa muy buena, está considerada muy buena poetesa por los contenidos. Imitaron el ejemplo de Sant'Arcangelo las otras partes de Romagna, así que tenemos un montón de nombres que no voy a leer, pero como ven, conocía muchos de estos y los grabé hablando y recitando el viento y el viento del sol que vamos a ver después. Bueno, para darles un pequeño ejemplo, bueno, esto siempre es Sant'Arcangelo. Ibú, los bueyes, es su primera poesía, muy, muy corta, y prácticamente cuenta el pasaje de Italia de país campesino a país industrial. Entonces los bueyes ya no sirven, entonces se envían a la, ¿cómo se llama? El macello.
Eso. Y él se siente un poco emocionado por esto porque los bueyes ya se van. Aquí está en el dialecto de Sant'Arcangelo, aquí está en italiano. Como se puede ver, es bastante distinto, pero lo vamos a ver mejor en la segunda hora. Bueno, lenguas románicas en Europa, ¿por qué? Porque tenemos siempre el problema de saber lo que es dialecto, lo que es lengua, ¿no? Yo normalmente me niego en Italia a contestar esta pregunta porque se termina hasta la tercera, la cuarta hora simplemente hablando de esto y no es tan importante. Si nosotros queremos estudiar cómo hablaba la gente antes de que todos pasaran al italiano, no nos interesa si es lengua o dialecto, nos interesa cómo funciona. Pero, por supuesto, estamos en una facultad de filología, además que este mapa es de ambiente académico ibérico, creo que es, bueno, la hizo, está inscrita en inglés, pero se hizo en una universidad ahí en la zona, en una viega, no me acuerdo, es de una revista que se llama Romania Minor, con la que yo trabajé hace años. Bueno, es muy interesante ver cómo nos ven de afuera, porque el rumano está, ¿no? El rumano aquí, en Moldavia también, en la parte sur de la península balcánica, donde hay unas partecitas, pueblos así, que hablan como variantes del rumano, vamos a ver después. El francés está aquí en el norte de Francia, pusieron el occitano con el guascón, al franco-provenzal. El español está aquí en verde, está el catalán, por supuesto. Pusieron al portugués, al gallego y también el asturiano leonés, el aragonés. El italiano no está. El italiano es esta línea violeta que rodea Italia, pero lo que pusieron son otras cosas, incluso en Toscana. No está el italiano en este mapa. ¿Por qué? Porque se tomó al pie de la letra este mapa académico, la Carta dei Dialetti d'Italia, que vamos a ver después. Primero, para que se ubiquen bien, este es un mapa muy feo, pero por lo menos en español, con la Italia administrativa. Son 20 regiones, como serían las comunidades autónomas, pero verdaderamente autónomas son solamente 5. El Valle d'Aosta, este pequeño aquí, donde en las escuelas se estudia el italiano, pero también el francés. El Trentino Alto Adige, que parece que en español se dice Trentino Alto Adigio. El norte habla alemán mayoritariamente. Hay una minoría eslovena aquí en Friuli Venezia Giulia, que también es otra región con estatuto especial, y las dos islas, Sicilia y Cerdeña. Las demás tienen una autonomía mucho más pequeña, mucho más limitada. Esto es Piamonte con Turín, esto es Lombardía con Milán, Veneto con Venecia, Liguria con Génova, Toscana con Florencia, Roma con Lazio con Roma, Campania con Nápoles y Emilia-Romagna aquí en mi región. Mateo viene de la Umbría, se llama, es lo único que dejaron en italiano, no sé por qué, de la parte norte aquí, de donde está mi flecha, aquí. Bueno, esta es Italia administrativa, esta es Italia lingüística según el mapa de 1977, la Carta dei Dialetti d'Italia de Giovan Battista Pellegrini. Este es el mapa de referencia académico que todavía se utiliza. Nosotros tenemos un montón de críticas que podemos argumentar porque hemos estado grabando a la gente pueblo por pueblo en algunas partes. Bueno, no en toda Italia, porque el error principal es esto, querer hacer un mapa para un país tan grande con el mismo nivel de detalle. Yo opino que cada uno tendría que hacer su parte. En mi caso entonces sería la Emilia-Romagna, en su caso sería Umbria. Para nuestros territorios, los que nosotros estudiamos, yo también estudié mucho Toscana, este mapa tiene muchos problemas. Pero como es la referencia académica, empecemos por aquí. Ese es el norte. Primero hay que decir que hay lenguas minoritarias que se reconocieron por fin en 1999. El Estado italiano las reconoce. Muy mal, muy poco, pero por lo menos reconoció que se hablan otras cosas que el italiano en el norte de Italia. O sea, el francés como idioma literario de la gente aquí en el Valle de Aosta, que en su vida de cada día, si no habla italiano, habla dialectos del franco-provenzal. También aquí en esto, no se ve muy bien mi flecha. Bueno, esto ya es Piemonte administrativo, pero también se habla franco-provenzal y francés. Aquí el occitano, provenzal.
Esloveno es este violeta aquí a la frontera con Eslovenia. Hay alemán, como dije. También hay como pueblos alemanes en todo el arco alpín. Alemán hablantes hablan dialectos, pero bueno, son dialectos alemanes. Luego se reconocieron también el friulano, que prácticamente cubre casi toda una región, y el ladino dolomítico. Ladino no es lo mismo que en español. En español, el ladino es el judío español. Para nosotros es este idioma, también viene de la palabra latín, por supuesto, ¿no? Para nosotros es este idioma dialectizado aquí, y en este mapa también se añadió esta parte que sí, que habla un poco como ellos, pero hay una polémica. ¿Quién es el más ladino? Bueno, vos lo podéis imaginar. Bueno, luego los dialectos septentrionales son estos amarillos con dos colores distintos, los dialectos vénetos y los dialectos así dichos galo-itálico, que es una palabra muy feliz porque es de filosofía substratista y yo estoy en guerra contra el substratismo, un poco tarde porque ya se superó la perspectiva, pero vamos a hablar de esto. Bueno, los dialectos galo-itálicos son estos: lombardos, piamonteses, ligures y emilianos, según el mapa. Yo digo emilianos romañoles porque la región administrativa tiene dos nombres por razones históricas. Me parece más democrático incluir a los romañoles, decir emilianos romañoles. Pero la glotología, la lingüística y la dialectología tradicionales siempre han hablado de dialectos emilianos, y vamos a ver por qué en la segunda hora. Luego en el centro el mapa separa nítidamente, claramente Toscana desde el resto de Italia central, que es esa parte rosada clara, y sobre esto hablará Matteo, que por qué no estamos de acuerdo con esto. Y el sur y las islas, o sea, los rosados oscuros son los dialectos, digamos, primero las lenguas minoritarias, porque también hay muchas minorías en el sur. Normalmente por emigración. Bueno, en Cerdeña los dialectos sardos, que son otro idioma también reconocido por la ley de 1999, el catalán en el Alguer, el albanés en muchos pueblos de todas las regiones del sur, el griego aquí en la punta de Calabria y en la punta de la Bota, que se llama Salento, el croata en unos pueblos aquí, y el occitano, el franco-provenzal, en unos ayuntamientos de Calabria, y eso fue por una inmigración desde el norte, en la historia, no reciente. Bueno, los dialectos serían los dialectos meridionales intermedios, por ejemplo el de Nápoles aquí, y los dialectos meridionales extremos, que son los de Sicilia, Calabria y Salento. Y es verdad que si se escuchan, son muy semejantes a pesar de no tener continuidad territorial. Son más modernos prácticamente, pero esto sería para otro especialista de los dialectos meridionales, lo que yo no soy. Bueno, en Cerdeña, según el mapa de Pellegrini, hay en el centro sur el logudorese campidanese, en el norte el sassarese gallurese. Y aquí podemos ya ver un elemento problemático de este mapa. Esta es la carta de esas minorías lingüísticas de Sardinia desde 2011. Es un mapa oficial, se encuentra en todas las estaciones de la isla. No está escrito en catalán, no está escrito en español, sino en sardo, porque ellos también tienen el plural en S, lo que no pasa normalmente en Italia. Bueno, en el ladino y friulano sí, pero es otro cuento. De hecho, los dialectos sardos, o sea, los que, ¿cómo voy a decir? Que juntos compongo, ¿no? ¿Cómo se dice? Componen, bueno, muy fácil. La lengua sarda serían estos rojos, sardu. Porque el sassarese y gallurese, o sea, como dicen ellos, sassaresu y galluresu, de hecho, aquí en el norte de la isla son más semejantes a los dialectos de Córcega. Y los dialectos de Córcega, de hecho, son muy semejantes a los dialectos toscanos, mucho más que el boloñés, por ejemplo. Así que sería, digamos, el norte como italófono, pero con dialectos súper interesantes, y la parte verdaderamente de minoría sería esta parte mayoritaria roja. Aquí el alguerés y aquí el tabarquín, que es un dialecto semejante al genovese, por emigración histórica. Se sigue hablando, escuché incluso a un niño cuando fui a Cerdeña el año pasado.
más que el alguerés. El alguerés lo he escuchado, pero de unos viejitos. El tabarquín no sé por qué está más de moda. Bueno, esa la llamé Emilia-Romagna, que es mi región, los desastres de Wikipedia. ¿Por qué? Porque ahora que hay gente que sabe lo que yo no sé hacer, que sabe hacer gráfica al ordenador, que hacen, se meten a hacer mapas lingüísticos sin haber escuchado nunca a uno de los dialectos que quieren enseñar en los mapas. Entonces, ¿qué hizo el autor desconocido pero muy popular, porque este mapa se encuentra en todos lados, incluso en la Wikipedia? Tomó las isoglosas que están aquí en el mapa de Pellegrini y pensó que fueran fronteras lingüísticas. Por supuesto, una isoglosa no es una frontera lingüística. Una isoglosa es simplemente el recorrido que hace en el territorio un fenómeno lingüístico individual. Y para individuar la diferencia entre un idioma y el otro, entre un dialecto y el otro, no es suficiente una sola isoglosa, se necesitan más. El resultado es que, bueno, incluyeron el Mantova, Voghera, Pavía, el norte de la región Marche y todo, que no son, según mi opinión, no hablan dialectos emiliano-romañoles, pero según el mapa de Pellegrini sí. Y esta parte la dejaron en blanco, que sería lombarda, simplemente por la isoglosa, que es una de las posibles. Son dialectos perfectamente semejantes a los de Parma, a el de Parma, perdón, pero falta una isoglosa. Y así hicieron este mapa. Este es mi mapa. Las partes en gris son las que siempre se atribuyeron a la Emilia-Romagna dialectal, pero que no son de dialecto emiliano-romagnolo. La parte colorada sí enseña los dialectos emiliano-romagnoles. Lo vamos a discutir a la segunda hora. Bueno, la diferencia entre este mapa y este mapa es que yo no sé hacer mapas en internet, la hizo un gráfico, pero he escuchado en las zonas fronterizas, sobre todo a la frontera aquí con Toscana, pueblo por pueblo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las lenguas románicas en Europa? Yo no puedo contestar esta pregunta, pero podemos acercarnos un poco. Si tomamos los idiomas reconocidos, el portugués en Portugal, el español o castellano en España, el francés en Francia, Suiza, Bélgica y también esas partecitas de Italia, el romanche como cuarto idioma de Suiza, romanche, ladino, dolomítico y friulano son muy parecidos. Unos los consideran la misma lengua. El italiano en Italia, San Marino, Vaticano y Suiza, el rumano en Rumanía y Moldavia, y el catalán, por supuesto, oficial en Andorra y tal vez pronto en la Unión Europea, y, ¿cómo se llama? Nacional en España. Si miramos a los reconocimientos oficiales de los estados, también es lengua románica separada el gallego, que lo que sabemos que, bueno, se puede considerar que sí o que no, es discutible. El ladino dolomítico porque se reconoció en Italia, el friulano, el sardo se reconoció en Italia, el franco-provenzal. El occitano se reconoció en Italia y en Francia, el corso en Francia, el mirandés en Portugal, porque no querían reconocer que en el pueblito de Miranda do Douro se habla un dialecto leonés. Y el monegasco, que es un dialecto ligur muy parecido al genovese, bastante parecido al genovese, no es oficial en el Principato de Mónaco, porque ahí se habla francés, pero hacen una hora, este es Nation Building, hacen una hora de monegasco en las escuelas. Pero si nosotros como criterio tomamos los reconocimientos oficiales, ¿qué pasa con el valenciano? Que se reconoció, pero que no tiene sentido reconocerlo, si puedo decir así. ¿Qué pasa con el moldavo? Decidieron en Moldavia, al final, solamente el año pasado, cambiando la constitución, que su lengua es el rumano y no el moldavo. Y siempre fue el rumano, porque bajo la Unión Soviética, cuando por motivos políticos reconocieron al moldavo como separado del rumano, era rumano escrito en alfabeto cirílico. Pero le decían moldavo y no se podía decir yo hablo rumano. Ahora la gente lo dice, o sea, desapareció el moldavo de la lista, ya no se habla, no, simplemente cambió nombre rumano. Y los lingüistas soviéticos, como habían reconocido al moldavo como separado del rumano, por supuesto tuvieron que reconocer el rumano aquí en el sur, en Grecia, porque es mucho más distinto del rumano
que el mismo moldavo. Luego sabemos que a nivel regional se habla de idioma asturiano-leonés, idioma aragonés. El guascón, o sea, el occitano, está reconocido en Cataluña bajo su forma aranesa, entonces en el Valle de Arán. Pero entonces, ¿qué hacemos con el andaluz? El andaluz en España se considera español mal hablado, ¿no? Y procede del castellano, no procede directamente del latín. Pero al perder tantas consonantes, prácticamente ha creado un sistema de vocales largas que se oponen fonológicamente a las vocales cortas heredadas del castellano, que es algo que en la península ibérica es un unicum de Andalucía. Entonces, yo personalmente, yo vengo de una región donde se mantienen las diferencias cuantitativas entre vocales largas y cortas. Para mí es algo importante en la clasificación, visto por mí. Si nosotros conocemos el asturiano leonés como idioma románico separado, entonces, ¿por qué no el andaluz? O sea, uno podría discutir sobre esta lista horas, días, romper amistades. Yo creo que casi no vale la pena. Si nos gusta nuestro idioma, lo hablamos, a pesar de que sea un idioma, una lengua, un dialecto, un subdialecto o no sé qué. Lo hablamos y ya, y se ha resuelto el problema. Pero como estamos en una facultad de filología, tenemos también que plantearnos esta pregunta. Bueno, siempre hablando de clasificaciones, este señor aquí arriba es Friedrich Christian Dietz, según que es el fundador de la glotología, digamos. Según él, los idiomas románicos solo eran los literarios y oficiales. En Italia había este señor con barba larga, Graziadio Isaia Ascoli, que tenía otra opinión. Según él, lo que cuenta para identificar un idioma separado es la particular combinación, la combinación particular de los rasgos lingüísticos, por lo que también existe en el ladino el sardo, el franco-provenzal. Fue él quien descubrió que había 3 idiomas románicos más. Luego llegó este señor, el del mapa, que al contrario quería volver a 10. Por lo tanto, solamente el catalano y el occitano son lenguas, entre las no oficiales, porque tienen una literatura establecida importante, y el ladino, el sardo y el gallego no. Y esto es un criterio, si queremos, muy arbitrario, porque ¿quién decide si una literatura es importante o no? No sé, el ladino no tiene la literatura del ruso o del alemán, seguro, pero ¿quién dice que es una literatura fea o insuficiente? ¿Quién lo decide? Bueno, siempre hablando de clasificaciones, aquí tenemos a nuestro Ascoli, fundador de la glotología en Italia. Fue él quien identificó el ladino, él llamaba ladino el conjunto de friulano, ladino dolomitico y romanche, como idioma separado, en su Saggi Ladini, ensayos ladinos de 1873. Hizo lo mismo con el franco-provenzal, con sus esbozos franco-provenzales en 1874, y lo interesante, en 1880 publicó un artículo en la Enciclopedia Británica que se llamaba l'Italia dialectale. Y ahí, bueno, el ladino, digamos, es un idioma que tiene como un pie afuera de Italia por Suiza, ¿no? Pero también decía él que hay 2 idiomas que no son bueno, que son, digamos así, hay dialectos que se desvían del sistema italiano propiamente dicho, pero que no pasan a formar parte de ningún sistema neolatino ajeno a Italia. Esto sería el sardo y el alto italiano, el galo itálico. Y esta es una afirmación revolucionaria porque el norte de Italia es la parte más poblada, más rica y más extendida de Italia. Y reconocer, entonces la gente hablaba sus dialectos y no sabía el italiano a finales de 1800. Así que prácticamente él identificó una minoría lingüística enorme que amenazaba mucho al Estado que acababa de nacer. Y de hecho, después de él, poco a poco, esta noción del alto italiano, como decía él, o galo itálico, según este término susotista que no me gusta, o padano, como se dice más modernamente, desaparece de los estudios.
Aquí tenemos el manual de Monteverdi de 1952, él todavía lo pone. Y es interesante también esta idea que hay que regrupar juntas las lenguas en distintos, ¿cómo va a decir?, grupos. O sea, él decía que había el daco-illiro romanzo, siempre términos substratistas, ¿no? Como si las lenguas modernas dependieran de la forma de hablar latín de los pueblos antiguos, lo que hoy sabemos que no es verdad, pero entonces así se creía. Entonces, él identificaba ese daco-illiro romanzo formado por el rumano y el dalmático ya no existe, pero era el idioma románico de Dalmacia, en lo que es Croacia hoy. Luego identificaba un grupo italo-romanzo con el italiano, el sardo, el ladino y el alto italiano. Él todavía lo mantenía. Lo guardaba. Luego gallo-romanzo, el francés, franco-provenzal y el ibero-romanzo con el catalán, español y portugués. En 67, Lausberg revoluciona la clasificación. Y él identificaba una Romania occidental. Romania no es Rumanía y no es la Emilia-Romagna, sino, por supuesto, es la parte de Europa donde se hablan idiomas románicos, ¿no?, que proceden del latín. O sea, él veía una Romania occidental con Gallo-Romania, o sea, con un francés franco-provenzal y provenzal, una Reto-Romania, o sea, el ladino, una Italia septentrional con los dialectos galo-itálicos, entonces, y una Ibero-Romania. Luego, Romagna Oriental, Italia Central y Meridional, Dalmacia, Rumanía y Cerdeña aparte. Y esto es revolucionario porque quiere decir que el norte de Italia está en un grupo distinto del centro y del sur. O sea, la famosa línea, la Spezia Rimini o la Spezia Senigallia, según los autores. Por supuesto, si los dos grandes grupos más importantes, tan grandes que en el mismo grupo de la Romania Occidental hay el francés y el español juntos, o sea, esos dos grupos se encuentran en Italia dividiéndolo en dos partes. Este es como decir que no hay ningún italo-romanzo. Pero luego se vuelve a una situación un poco más estable que es la de hoy. Tagliavini, 1962, esto también se estudia en las universidades. El rumano sería el balcano romanzo, el dalmático estaría un poco así entre los dos, italo romanzo y balcano romanzo. Ha desaparecido la noción de un italiano del norte distinto del resto, desapareció completamente, o sea, los dialectos del norte son dialectos italianos y ya. El sardo sí es idioma distinto, pero al final siempre es italo-romanzo. Y como pueden ver también, el catalano está entre los dos, galo-romanzo e ibero-romanzo. Esto es un poco lo único más correcto que las clasificaciones antiguas, yo opino. Bueno, entonces son tres clasificaciones distintas y están en contradicción contundente entre ellas, porque ¿cómo puede existir un italo-romanzo con toda Italia adentro si al mismo tiempo se acepta que la frontera, sí existen fronteras, pero digamos, guardémoslos así por ahora, si la frontera más nítida, más clara, más fuerte del mundo románico está en Italia, entre el norte y el centro-sur, ¿cómo pueden las dos partes de Italia estar en el mismo italo-romanzo? Son autores que no se pueden poner juntos. ¿Y quién tiene razón? Aquí se ve mejor, o sea, esta es la línea, la Spezia, Rimini. Aquí está la Spezia en Liguria, aquí está Rimini y aquí está Senigallia. Aquí vemos muchas isoglosas distintas, por ejemplo, la caída de las vocales finales o la sonorización de las consonantes intervocálicas, la degeminación y, como ven, sobre un mar hacia al lado de un mar y al lado del otro, las isoglosas no coinciden. Pero aquí, en la frontera administrativa, histórica y geográfica entre Emilia-Romagna, donde está Bologna, y Toscana, donde nació el idioma literario italiano, coinciden. Son muchas isoglosas que tienen el mismo recorrido. Y esto normalmente identifica dos lenguas distintas. A pesar del hecho de que hoy en Bologna todo el mundo habla italiano todo el día.
Pero si vamos a escuchar cómo hablaban y todavía hablan los últimos viejitos dialecto hablantes, no se entiende nada si uno no sabe un dialecto del norte. Si uno es del sur, no puede entender nada de lo que se dice en Bolonia. Bueno, esta en rojo es la línea. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a añadir otro idioma románico, alto italiano o galo itálico o padano. A ver qué decían los autores. Este es Bernardino Biondelli, que con su libro Ensayo sobre los dialectos galo-itálicos de 1853 identificaba 3 grupos de dialectos galo-itálicos: piemonteses, lombardos y emilianos. Emilianos de nuevo con la Romaña incluido. Según él, esos dialectos procedían de la forma de hablar latín que tenían los galos del Valle del Po. El Valle del Po es la pianura padana. Es entonces gallo itálico un término substratista. Luego Ascoli, que ya conocemos, en su Italia dialectale que ya citamos, identificaba como dialectos galo-itálicos los piemonteses, lombardos, emilianos y ligures. Y decía que no pertenecen, como hemos visto, al sistema italiano, al igual que los sardos. Mientras que los dialectos vénetos de Venecia, por ejemplo, sí son septentrionales, pero forman con el italiano un sistema especial de dialectos neolatinos. O sea, los dialectos vénetos serían dialectos italianos, los demás del norte no, según él, según Ascoli. Luego, en los años 90, tenemos a este señor que no era lingüista, era un periodista que leía todo lo que encontraba y que ha publicado, ahora está muerto, pero ha publicado este libro, La lingua padana e i suoi dialetti. Padano quiere decir del Valle del Po, o sea, del norte. Él identificaba un padano continuo formado por el piemontés, lombardo, emiliano y romagnol y 2 variedades periféricas, liguri y veneto, pero mantenía que era un idioma separado del italiano. Él siendo florentín y siendo comunista de extrema izquierda, pero publicaba sus libros con la editora de la Liga Norte, que entonces, ahora es como un partido de extrema derecha, entonces era un partido de derecha separatista. Se encontraron con esta idea, o sea que también es un poco complicado el tema porque ha sido explotado políticamente. Entonces, no sabemos si es un idioma distinto y ni siquiera sabemos cómo hablarlo, cómo llamarlo, pero sabemos que sus dialectos son muy, muy distintos del italiano y que no se entienden si uno sabe solamente el italiano. Y lo vamos a ver en la segunda hora. Entonces, ¿qué? En 2020, basándome sobre mis grabaciones de 20 y más años y 30 años casi, yo publiqué este libro que se llama, son cuatro tomos, y se llama Dialetti emiliani e dialetti toscani, le interazioni linguistiche fra Emilia Romagna y Toscana, donde describo prácticamente todos los dialectos que están sobre la línea La Spezia-Rimini y los clasifico y propongo también una solución para el dilema del continuum románico que vamos a ver en la segunda hora. Por ahora quería saber si hay preguntas y si luego nos tomamos un café, que yo lo necesite, vosotros más aún.